Les invito, hermano, a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Dice la Biblia en el verso 1 y el verso 2, la primera parte. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid. Oremos. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra y en ella poder reflexionar, Señor. En tus manos nos estamos poniendo para que tú nos guíes ahora en este estudio, que nos ilumines con la presencia de tu Espíritu, Señor, y que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en esta serie de estudios sobre Lucas, comenzamos a reflexionar en la oración modelo. Primera parte, enséñanos a orar. Bueno, el mayor ejemplo en las Escrituras de una vida de oración lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Para Jesús la oración era algo prioritario. No es de extrañar entonces que en este pasaje se encuentre precisamente Jesús orando. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar que aquí no se menciona, en alguna parte de Judea. La oración, ya dije, era algo importante en la vida de Jesús, y en este caso los discípulos le piden a su maestro que les enseñe a orar. Jesús había modelado la oración, era parte de su estilo de vida y era algo auténtico, genuino, su constante dependencia del Padre. El relato de Lucas de esta oración, llamada la oración modelo, es una versión abreviada de la que se registra en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, los versos del 9 al 13. Y aunque las dos oraciones ocurrieron en distintas ocasiones, repito, son versiones diferentes. La del Evangelio de Mateo ocurrió en Galilea. La registrada por Lucas se dio varios meses después en Judea. Y ambas oraciones reflejan una enseñanza repetida por Jesús a sus seguidores durante su ministerio terrenal. Y es interesante que esta enseñanza repetida gire alrededor de la oración. Para Jesús la oración fue importante. Para nosotros la oración es también, o debe ser también, importante. El viernes pasado estábamos hablando de la máxima prioridad de un creyente y explicábamos que esa prioridad era mantener nuestra relación con Dios, escuchar su palabra, y no solo escuchar su palabra, también hablar con Él a través de la oración. Jesús emplea esta oración modelo para enseñar a los discípulos y a todos los cristianos de una estructura esencial y características que requiere la oración. No les fue dada para que la repitieran de una manera automática, sin considerar lo que decía. Jesús mismo enseñó de que la oración se debe caracterizar por una conversación auténtica con el Padre, y condenó las vanas repeticiones de los fariseos, de los que pensaban que por su palabrería iban a ser oídos. Entonces no tenía sentido que Jesús haya dado la oración modelo para que se repita de una manera mecánica. Simplemente presentó una estructura, un modelo para guiar toda oración. En este aspecto, en esta visión general que Jesús da sobre la oración, podemos encontrar dos ideas en las que reflexionar. En primer lugar,
la petición de los discípulos de que Jesús les enseñara a orar, y en segundo lugar la respuesta del Señor a esta petición. Primero, la petición de los discípulos. Y dice la Biblia, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, aunque a menudo Jesús buscaba estar a solas cuando oraba, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 5, en el verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Mateo, en el capítulo 14, en el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. En Marcos, capítulo 1, en el verso 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Era una práctica del Señor apartarse para buscar al Padre en oración. Pero en esta ocasión, algunos de sus discípulos estaban presentes. Cuando Jesús termina de orar, uno de ellos, sin duda convirtiéndose en el portavoz de los demás, le dice: Señor, enséñanos a orar. La solicitud de enseñanza de parte de los discípulos en cuanto a la oración revela que lo que ellos habían llegado a conocer hasta ese momento sobre el tema de la oración no era lo que Dios quería. Ellos mismos se sentían insatisfechos con la manera en que habían sido enseñados. Tras haber visto orar a Jesús muchas veces, ellos percibieron el lugar de importancia que tenía en su vida la oración. Jesús amaba orar a su Padre, que es una manera diferente de decir que Jesús amaba hablar con su Padre, porque en realidad la oración es eso, es una conversación con nuestro Padre celestial. Ellos veían cuánta importancia le daba Jesús a esto, y que para él no era una simple práctica de recitación elocuente, era una conversación auténtica con su Padre. Esas oraciones que ellos vieron y escucharon que Jesús hizo eran radicalmente diferentes a lo que habían presenciado, a esas típicas oraciones tradicionales a las que estaban acostumbrados cuando iban a la sinagoga de parte de los escribas, fariseos y rabinos. Mucha religiosidad sin propósito, sin sentido. Jesús habló sobre esto. De hecho, en el Sermón del Monte aborda una gran parte de este para hablar sobre la oración y otras prácticas espirituales que la habían convertido en exhibición de una falsa piedad. En Mateo capítulo 6, Jesús critica esta religión falsa, esta religión hipócrita, representada por los escribas y fariseos, y dentro de las cosas que aborda el tema de la oración. Daba por sentado que un creyente iba a orar, pero él enseña que no debe hacerlo de la misma manera que lo hacían los escribas y fariseos. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Bueno, si algo está enseñando aquí Jesús, dándole una gran importancia, es que la oración se debe caracterizar por la autenticidad. ¿Por qué? Porque no tiene sentido aparentar algo delante de Dios. Él conoce todo acerca de nosotros, no solo lo que decimos, sino aún antes de decirlo. Como dice el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y tú lo sabes.
cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Habían convertido la oración en un espectáculo, en una exhibición de religiosidad para las personas que observaban. No tenían el enfoque de enfocarse, el enfoque correcto, Dios, comunicarse con Él, hablar con Él. Estaban pensando en otros, estaban pensando en las personas que les observaban, no en honrar y glorificar a Dios. Y es triste que algo como la oración haya degenerado en eso. En lugar de esas vistosas y ostentosas oraciones públicas, Jesús les dijo en el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Jesús no está condenando el orar en un lugar público. Lo que estaba condenando era el hacerlo para recibir el aplauso y el reconocimiento de los demás. Creemos, y Jesús lo enseña, que de hecho la oración en público, la oración, digamos, corporativa, la que realizamos en la iglesia, es el resultado de nuestra oración personal, de nuestra vida privada con el Señor. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Gran cantidad de oraciones judías se caracterizaban por esta repetición sin sentido, ritual, sin significado, vacías, muy identificadas con las prácticas paganas. Pero Jesús dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas como los paganos. El hecho de que Juan el Bautista hubiera enseñado a sus discípulos a orar, como dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 33, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. O sea, Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Por eso, ahora los discípulos del Señor se sienten impulsados a pedirle que los enseñe. Ellos se habían relacionado con los discípulos de Juan. Querían el mismo tipo de instrucción de parte de Jesús en cuanto a la oración. Y es razonable pensar que Juan no formaba parte de la institución religiosa. Juan había mantenido su enfoque puro y no pervertido hacia la oración en consonancia con los santos del Antiguo Testamento. Los discípulos habían visto a Jesús orar de una manera genuina, totalmente diferente a lo que se practicaba. Y ahora ellos querían que Jesús los enseñara a orar. Y bueno, eso da como resultado lo que se conoce como el Padre Nuestro, ¿verdad? Este pasaje, empezando en el capítulo 11 hasta el verso 4, donde aparece el modelo de oración. Veamos ahora la respuesta del Señor. Y Él les dice en el verso 2, primera parte, cuando oréis, decid. Repito, los discípulos no le estaban pidiendo a Jesús que le enseñara una oración para recitar. No era eso lo que habían visto a Jesús hacer. Ellos querían aprender cómo hablar con Dios. Y Él les responde dándoles una oración que, aunque en muchos lugares se recita, de hecho hay iglesias evangélicas que la leen en sus cultos y todos la repiten y hasta se canta, no está destinada simplemente a eso.
Al haber advertido claramente él acerca de la repetición sin sentido en la oración, y quiero nuevamente volver a Mateo capítulo 6, verso 7, donde dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús está diciendo, hablen normal con su Padre, sean auténticos, eviten toda esa fraseología o toda esa palabrería vana que no dice nada. Si Jesús enseña eso, difícilmente habría dado a sus seguidores una oración para que la recitaran de una manera mecánica, porque habría sido una contradicción. Tampoco existen registros en el Nuevo Testamento de que alguien posteriormente recitara esta oración. No aparece en otra parte de la Biblia posteriormente como una práctica ritualista. Y lejos de ser esto, se trata de una estructura o un modelo que se puede seguir para toda oración. Y con ese enfoque es que vamos a estudiar esta oración. Esta oración refleja elementos que ya eran conocidos por los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, porque la oración no es algo que se viene a practicar en el Nuevo Testamento con Jesús. Jesús va a enseñarlos a ellos a dirigirse al Padre, pero ya desde el Antiguo Testamento los santos de Dios hablaban con su Dios. Había un sentido en el cual Dios era inaccesible, simbolizado por el velo que separaba el lugar santo o el lugar santísimo del resto del templo, y por la prohibición en contra de tocar el monte Sinaí cuando Dios aparece, según dice Éxodo 19:12. Sin embargo, aunque el pueblo no podía entrar directamente a la presencia de Dios, sí tenía la invitación de acercarse a Él en oración. David dijo en el Salmo 18:6, si alguien puede leerlo. Ellos oraban, ellos clamaban a Jehová, ellos hablaban con Jehová. En el Salmo 145:18. De hecho, nosotros estamos llamados a observar todos estos principios que aparecen a lo largo de toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento. Es una enorme bendición mirar el ejemplo de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento y cómo ellos se dirigían a Él. Las enseñanzas que da David acerca de la oración en los Salmos, Dios mismo invita a su pueblo a que clame a Él. ¿Qué dice el Salmo 91:15? Dios mismo en esta parte del Salmo 91 es el que habla. Él mismo dice, me invocará y yo les responderé. Dios empeña su palabra. Él se compromete a contestar las oraciones. Si echamos un vistazo más profundo a estas oraciones, podemos encontrar varias características que tenían. Por ejemplo, estaban identificadas por adoración, amor, alabanza, a medida que la pasión del corazón brotaba de los labios. Por ejemplo, el Salmo 7:17. Alabaré a Jehová. Segundo, reflejaba una actitud de gratitud y acción de gracias
por las bendiciones y la provisión de Dios. En el Salmo 9, verso 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas sus maravillas. Reconocían la santidad de Dios. Salmo 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. Cuarto, manifestaba un deseo sincero de obedecer a Dios. Salmo 119, 5. Y también podía o hay ejemplos del resultado de una oración en la que se confiesan los pecados. Ahí está el Salmo 51. Bueno, podríamos buscar muchos ejemplos más de las características que tenían esta oración. Ahora, el modelo que Jesús nos viene a dar, se puede ver en él varias relaciones presentes entre Dios y nosotros. Recuerden que Dios es una persona, ya esto lo hemos dicho. No es una idea, no es un concepto, Él es una persona. Dios nos creó, Dios quiere relacionarse con nosotros. Para nosotros debe ser esencial nuestra relación con Dios. Y esta oración lo ejemplifica. Por ejemplo, Padre nuestro, relación de Padre e Hijo. Santificado sea tu nombre. Una relación del santo y el que adora. Venga tu reino. Relación entre el que gobierna y el siervo o el súbdito. Hágase tu voluntad. Una relación entre el amo y el siervo. Perdona nuestras deudas. Una relación entre el Salvador y el pecador. No nos metas en tentación. Una relación entre el guía y el peregrino. También define actitudes adecuadas sobre la oración. Por ejemplo, intimidad, Padre nuestro. Reverencia, santificado sea tu nombre. Lealtad, venga a tu reino. Sumisión, hágase tu voluntad. Dependencia constante, el pan nuestro de cada día. El clamor por perdón, perdona nuestras deudas. Humildad, no nos metas en tentación. El gozo, confiado y triunfante, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En fin, es una mina de preciosas verdades en cuanto a nuestra relación con Dios. Ahora, sobre el tema de la oración, queremos hablar algunos otros aspectos que son importantes. En la Biblia no se enseña de que hay un lugar en particular donde se deben ofrecer las oraciones. Bueno, venimos a la iglesia como parte de su cuerpo, como hacía la iglesia primitiva, a orar unidos, como ellos estaban orando, ¿verdad? En el libro de los Hechos, por muchas necesidades como iglesia y como creyentes. Pero no es porque creamos que para que Dios me escuche, tengo que estar en un lugar específico. Por ejemplo, Jesús sugirió que la oración debía practicarse también privada, Mateo 6:6, en lugar de una exhibición pública de una falsa piedad, busca a tu Padre en secreto. Por ejemplo, los hombres de Judá oraban en medio de una batalla, segunda de Crónicas 13:14. Si me pueden ayudar a buscar algunos textos. En medio de la batalla ellos oraron. Elías oró en una cueva, en Primera de Reyes 19, 9 y 10.
El mismo Jesús oró en el huerto de Getsemaní. También la Biblia nos dice que oró en el desierto, oró en un monte, oró en la cruz. La iglesia primitiva oraba en las casas. Hechos capítulo 1, verso 14. Este era el ejemplo que mencionaba de la oración corporativa, de cómo la iglesia se reunía para orar. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y en Hechos 1, verso 24, y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y también en Hechos capítulo 12, en el verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro, por ejemplo, en Hechos 19, 19, estaba orando en una azotea. Pablo y Silas oraban en la cárcel, Hechos 16, 25. Pablo oró en una playa, Hechos 21, 5. Pablo oró en el templo, Hechos 22, 17. Ezequías oró en la cama, Isaías 38, 2. Jonás oró en el vientre de un pez, de un gran pez. Jonás 2, del 1 al 9. O sea, no hay un lugar específico para orar. O sea, podemos, o no es que tengamos que ir, es la idea, a un lugar específico para orar. Podemos estar orando en cualquier lugar. Podemos estar orando en cualquier momento del día. La Biblia habla de personas que oraban temprano en la mañana antes del amanecer. Vamos a considerar algunos ejemplos rápidamente. En Marcos capítulo 1, verso 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. Ese es el caso del Señor. También en la mañana, después de la salida del sol, la palabra dice en el Salmo 5, en el verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. 3 veces al día, como oraba Daniel, mañana, mediodía y tarde. Al mediodía, como dice Hechos 10, 9. En la tarde, Hechos 3, 1. En la tarde avanzada, Primera de Reyes 18, 36. Durante la noche, Salmo 4, 4 y Lucas 6, 12. A medianoche, Hechos 16, 25. Todo el día, Salmo 83, 86, 3. Día y noche, Nehemías 1, 6 y Lucas 2, 37. En resumen, hermanos, podemos orar en todo momento, podemos hacerlo de manera continua, como dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, 17, en todo lugar. No necesitamos un lugar específico, no necesitamos un momento específico. Ahora, ¿qué actitud debemos tener a la hora de orar? Ya sabemos por las enseñanzas de Jesús que hay algo que agrada profundamente a Dios cuando nosotros oramos. Y es hacerlo con una total sinceridad. Tenemos que despojarnos de toda máscara, de toda falsedad. Creo que 3 cosas se deben caracterizar, que son las primeras y las esenciales a la hora de orar. Sinceridad, quebrantamiento y humildad. Por ejemplo, en la Biblia hay varios ejemplos de cómo las personas se acercaban a Dios en oración. Algunos lo hacían con tristeza, con dolor y hasta con desesperación. Esto nos es familiar. Todos hemos orado en algún momento de nuestra vida con estas emociones. Hemos estado orando al borde de la desesperación misma. Daniel, por ejemplo, oró vestido de cilicio.
como una manifestación de su dolor y de su congoja. Vamos a Daniel capítulo 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Un arrepentido recaudador de impuestos oraba y se daba golpes en el pecho en señal de remordimiento. Esto era una manifestación de un corazón verdaderamente quebrantado. Lucas capítulo 18, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No se nos puede olvidar a la hora de orar a quién estamos hablando. ¿Quién es Él? Recuerda que Él conoce todo acerca de ti. Y si en nuestra vida está la clara conciencia de nuestros pecados y desobediencia, lo mejor que podemos hacer es confesarlo al Señor. Pedirle perdón. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, no le estamos informando a Dios algo que Él no conoce. Nos estamos poniendo de acuerdo con Él en que lo que hicimos es pecado. Muchas veces por esos pecados, muchas veces por nuestras necesidades, muchas veces por esas circunstancias que llegan a nuestra vida sin avisar, recordándonos nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestras oraciones están teñidas, mojadas con lágrimas. La Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 1, del 9 al 11, que Ana lloró abundantemente mientras oraba. ¿Por qué? Tenía una gran necesidad. Estaba pidiendo a Dios por un hijo. Cuán impotentes somos. Cuánta falta de control. Pero qué bendición enorme poder ir a la presencia del Dios vivo por la gracia de Jesucristo para hallar misericordia para el oportuno socorro. David dijo en el Salmo 39:12, Salmo 39:12. Yo le animo a que usted lea los salmos y los lea despacio. Y cuando llegue a estos pasajes hermosos, reflexione cómo estaba el corazón del salmista, qué posible experiencia estaba viviendo. Cuando le dice a Dios: oye mi oración, Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Era un hombre que estaba quebrantado, que estaba llorando. Muchas veces nos pasa esto. Bueno, consternado por la derrota de Israel en Ai después del pecado de Acán, Josué y los ancianos de Israel, dice la Biblia, que echaron polvo sobre sus cabezas y rasgaron sus ropas mientras buscaban al Señor. Quiero que leamos como lo presenta el libro de Josué, capítulo 7, 6 y 7. Josué, capítulo 7, versos 6 y 7. Entonces Josué se rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Bueno, tras las devastadoras calamidades que llegaron a su vida, la Biblia dice en Job 1:20 que Job se levantó, rajó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Bueno, Moisés, Nehemías, Ana, los ancianos de la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé, todos estos personajes ayunaron y oraron. También aparece en muchas ocasiones el ayuno con la oración.
Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué en las iglesias bautistas? Miren, el problema de todo esto es que el ayuno es lo que debe ser, sobre todo en el Nuevo Testamento. Una práctica, una disciplina espiritual, sí. Que aparece vinculado a la oración, sí. Pero es totalmente personal. O sea, no es una práctica para que una iglesia la promueva. Vamos a tener un culto de oración y ayuno. Eso es muy personal. No vemos esa práctica en ningún mandamiento en la Biblia, luego en las cartas. Ahora, ¿es válido ayudar? Sí, si tú sientes en tu corazón la necesidad de hacerlo. Y dice el Señor, si lo haces, ¿qué? Guárdalo para ti. Guárdalo para ti. Bueno, también Jesús en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, con gran clamor y lágrimas. Jesús lloró en sus oraciones. Claro que sí. Es válido orar. No podemos engañar a Dios con un emocionalismo falso. Pero si hay dolor en nuestro corazón, Dios lo sabe. Y ese dolor se puede expresar en lágrimas. A veces las lágrimas son de alegría. A veces son el resultado de conmovernos por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. En el Salmo 62, verso 8, dice la Biblia, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. O sea, tenemos que aprender a derramar delante de Dios nuestro corazón. Tenemos que revisar cómo nos dirigimos a nuestro Padre. En primer lugar, ¿estamos claramente conscientes de a quién le estamos hablando? ¿De quién es Él? ¿Estamos conscientes de que parte de su naturaleza es su omnisciencia? ¿De que Él sabe todo lo que nosotros estamos hasta pensando? Él sabe cuáles son nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Él sabe lo que hemos hecho durante el día. Por eso tenemos que hablar con Dios con total transparencia. También el gozo es algo que aparece vinculado mucho a las oraciones. Por ejemplo, Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 1, verso 4, que se hallaba siempre en todas sus oraciones rogando con gozo por todos vosotros. David declaró, con labios de júbilo, te alabará mi boca. Bueno, podemos orar con gozo al considerar el enorme privilegio que tenemos de que nosotros, criaturas pecadoras, podamos tener acceso al Dios vivo, santo, perfecto, sin necesidad de ningún mediador. ¿No es eso algo sumamente maravilloso? Que usted para hablar con Dios no tiene que hacer una cita, no tiene que buscar a alguien que le lleve a verle. En este mundo, a las personas más, si ahora usted dice, yo quiero ir a ver a Donald Trump a la Casa Blanca, bueno, usted puede querer ir a él, otra cosa es que lo logre, ¿verdad? Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque es el presidente de los Estados Unidos, una persona con mucho poder, no, la gente no puede tener acceso a él. Bueno, eso es en el plano humano, pero en el plano espiritual, con relación a nuestro Dios, el ser más poderoso de todos, el más grande, que tú y yo podamos acceder a su presencia a través de la oración. Vaya, eso es algo que sabemos, pero muchas veces no estamos conscientes tampoco de la realidad, de lo que significa, de la enorme bendición que tenemos. Y que Él, escuche esto, nos atienda a cada uno de nosotros como si fuéramos los únicos que existiéramos. Yo siempre pienso en eso, y es en el plano humano, es una manera la que encuentro para ilustrar esto. Una familia que tenga
10 hijos. Yo estoy seguro que para esos padres son bastantes, pero cada uno de ellos es especial. Imagínense al Dios perfecto. Las peticiones en la primera mitad de esta oración se enfocan en la gloria de Dios. En la segunda mitad se centran en nuestras necesidades humanas. Primero, la gloria de Dios. No obstante, en realidad toda la oración está centrada en Dios, ya que Él se glorifica en proveer para las necesidades del individuo. La oración surge de la palabra de Dios y tiene como fin la gloria de Dios. La oración no es eso en lo que algunos la han convertido. Un medio para torcerle el brazo a Dios y obligarlo que haga nuestros caprichos. Eso no es orar. No es un intento, no puede ser un intento de cambiar la voluntad de Dios. Y menos aún, tratar de manipularlo con el fin de obtener deseos codiciosos y egoístas, como la falsa teología de la prosperidad. Confiésalo, decláralo, reclámalo. La oración verdadera coloca a Dios en su legítimo lugar de autoridad soberana y se subordina a Él. Hasta el mismo Jesús oró de esa manera. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué modelo encuentran ellos en la Biblia para justificar esa arrogancia y esa carnalidad en la que alguien viene a Dios a obligarlo a hacer un capricho carnal y egoísta? Todo en la oración modelo de Cristo es en realidad un ensayo de lo que Dios ha afirmado que es innegable, con relación tanto a su persona como a sus promesas. La oración busca la gloria de Dios. Esta oración se alinea a las promesas de Dios hechas en la Biblia. Todas las afirmaciones, todas las peticiones enfatizan que Dios es el importante. Él es el supremo. Se trata de Él, no de nosotros. Padre, Él es el origen de toda bendición. Santificado sea tu nombre. Él es sagrado. Venga tu reino. Él es Rey soberano. Hágase tu voluntad. Él es el superior. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él es el sustentador. Perdona nuestras deudas. Él es el Salvador. No nos metas en tentación. Él es nuestra fuerza y es nuestro refugio. Es maravilloso que Jesús sea el que tanto habló de la oración y lo modeló. Y es realmente triste y doloroso que la oración sea una práctica sumamente descuidada en la iglesia de hoy. Porque la iglesia está compuesta por los creyentes. No vamos a orar como iglesia si no oramos como individuos, de manera personal. ¿Está Dios en nuestros pensamientos? ¿Está Dios en nuestras conversaciones? ¿Pensamos en Él durante el día? ¿Buscamos hablar con Él? Son preguntas que debemos hacernos y en las que debemos reflexionar. Un día ya no tendremos que vivir por fe, porque le veremos cara a cara. Pero por toda la eternidad seguiremos teniendo la oportunidad de orar. ¿En qué sentido? En que tendremos la oportunidad de hablar y seguir hablando con Él. Es una relación que comienza cuando lo conocemos, pero no tiene fin. Va creciendo y va creciendo y por toda la eternidad seguirá creciendo. Por toda la eternidad le seguiremos conociendo más y más, porque de eso es lo que se trata.
Hemos comenzado esa relación con Él. Cuán importante es para nosotros esa relación con Él. Esto no tiene sustituto. Como dije en el estudio anterior, debe ser nuestra máxima prioridad. Que el Señor nos bendiga.